¿Les parece? Señor, gracias por la bendición que tú nos das de estar juntos. Gracias, Señor, por la oportunidad de escuchar cosas de nosotros. Gracias por la oportunidad de escuchar el testimonio de nuestro hermano Jorge. Gracias, Señor, por la bendición de tenerlo con nosotros. Te ruego que tú les des muchos años más de vida, Dios mío, y que sean a tu servicio. En esta noche te suplico, en el nombre de Jesús, que tú nos des la capacidad de entender, de escuchar tu palabra, Dios mío, y de aplicar lo que aprendamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Para comenzar, quiero leer un texto bíblico que hemos leído en estos últimos 2 encuentros de estudio bíblico. Este es el tercero. Y es Primera de Pedro, capítulo 3, a partir del versículo 13. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 3, a partir del versículo 13, y dice así: ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aún, y esto tiene mucho que ver con la respuesta que vamos a dar hoy, pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Versículo 15. Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Entonces, nosotros estamos aquí hoy, tenemos un montón de preguntas, muchas cosas que hacer, porque queremos conocer más quién es nuestro Dios, qué es lo que adoramos, cómo comportarnos en la vida cristiana. Y para aprender, como dice, presentar defensa no es solamente argumentar cuando alguien nos agrede, sino también para cuando alguien te pregunte, chico, ¿por qué tú eres cristiano? Si tengas la capacidad de preguntar, de responder por qué eres cristiano. ¿Ok? Pero más que nada, haciéndolo con mansedumbre, con amor. ¿Ok? Entonces, hemos estado respondiendo muchas preguntas aquí y allá, y quiero comenzar con una pregunta que es compleja, es una pregunta corta, pero es compleja de entender. Definitivamente en la respuesta de hoy no vamos a abarcar todo lo que tiene que ver con esto, eso se lleva a su estudio específicamente. Pero la pregunta es, explica un poco más sobre la Trinidad y cómo funciona. ¿Cómo funciona? El concepto, o mejor dicho, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. No lo vas a encontrar, no aparece. Sin embargo, el concepto de Trinidad sí aparece en la Biblia. Voy a explicar qué es la Trinidad. Lo voy a explicar con un gráfico. Déjame fijarme aquí porque no lo tengo grabado completo en la memoria. La Trinidad, según un estudio que estamos haciendo nosotros recientemente, es la doctrina del amor de Dios. Voy a hacer un gráfico aquí. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Después voy a explicar lo de la doctrina del amor de Dios. Ahora, Dios es uno, ¿verdad? No hay 3 dioses. Han escuchado por ahí seguro la frase que nosotros mismos lo hemos hecho: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No significa que hay 3 dioses. No son 3 dioses independientes. Es un Dios que tiene una naturaleza. Es una naturaleza, 3 personas distintas. Ahora, el Padre no es el Hijo. El Hijo tampoco es el Padre. ¿Ok? Sigue siendo Dios, pero el Padre ni es el Hijo, ni el Hijo es el Padre. Del mismo modo, no lo son. El Hijo no es el Espíritu Santo no es
el Hijo, ni tampoco es el Padre. Sin embargo, los tres son Dios. ¿Ok? Los tres son Dios. Eso es lo que llamamos, en un concepto bien reducido, la Trinidad. La unión de Padre, Hijo y Espíritu Santo siendo un solo Dios. Ejemplos en la Biblia, muchísimos. Lo puedes encontrar primerito, no te vas a perder en ningún sitio. Agarra Génesis 1 y dice, ¿qué me dice? Génesis 1, rápido. Voy para allá. 1:27. Uh-huh. Es que esta no es la que... Hagamos, cuando Dice, hagamos al hombre. Génesis 1:27. Perdón, 1:26. Oh, ok. Génesis 1:26. Génesis 1:26. Bueno, aún antes, perdóname. Hablando acerca de Dios el Padre. Dios el Padre. Y en el principio creó Dios. Creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios el Padre, sea la luz, y fue la luz, y etcétera, etcétera, etcétera. Ok. En el momento de la creación, aun cuando la Biblia solamente menciona a Dios el Padre como el creador, como el originador de todo, y al Espíritu Santo, no significa que el Hijo no estaba ahí. ¿Ok? El Hijo estaba ahí, ¿por qué? ¿Porque es Dios? Porque es Dios, ¿verdad? El hecho de que Dios Padre dijo, sea la luz, y fue la luz, no quiere decir que el Espíritu Santo no estaba allí cuando eso sucedió. Aún cuando la palabra de Dios nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. No quiere decir que había una separación entre Dios el Padre acá arriba y el Espíritu Santo aquí abajo. No hay una separación. Son exactamente Dios. Ahora, versículo 26, cuando Dios va a crear al hombre, dice el Señor, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, y sobre las aves, y las bestias, etcétera, etcétera. Entonces, número 1, hagamos. Son varias personas. Fíjate, dijo Dios. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, no a nuestras imágenes o a nuestras semejanzas, como si fueran totalmente independientes y separados el uno del otro. Hagamos al hombre a nuestra imagen, una imagen, a nuestra semejanza, una semejanza. Entonces, punto número 1, recuerda que cuando tú veas gente que no son cristianos, cuando tú veas a un brujero, a uno que hace hechicería, recuerda que ese es portador de la imagen de Dios. No quiere decir que es hijo de Dios. Recuerda, los hijos de Dios son los que han nacido de nuevo. Esos son los hijos de Dios. Pero todos, por defecto, por fábrica, portamos la imagen de Dios. Todos. ¿Ok? Entonces, otra cosa muy importante. Alguien me preguntó una vez, bueno, ¿y Dios cuándo existió? ¿Y de dónde existió? ¿Y salió Dios? ¿Quién salió primero, el huevo o la gallina? El Padre nunca ha comenzado a existir. ¿Ah? Eterno. Eterno. Cuando hablo del Padre, estoy hablando de Dios, ¿no? Pero quiero hacer especificaciones. Nunca ha comenzado a existir. De la eternidad y hasta la eternidad. Para siempre. Para siempre. Por eso no podemos pensar
de Dios, no podemos agarrar a Dios y juntarlo en un concepto específico, porque es mucho más allá de nuestro entendimiento. Entonces, el Padre nunca ha existido, perdón, nunca comenzó a existir, ha existido siempre. El Padre envía, el Padre decreta, hágase la luz, podemos hacer al hombre, hagamos los animales, hagan esto, hagan lo otro, ¿verdad? El Padre envía al Hijo, a Jesús, ¿verdad? Jesús es el Hijo de Dios, el Padre lo envía. Juan 3:16, ¿quién me dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que envió o ha dado a su Hijo. ¿Ok? Entonces, el Padre, del Padre se originan todas las cosas. El Padre envía al Hijo, que sigue siendo Dios, no está perdiendo su esencia, siguen siendo Dios. El Padre envía al Hijo, ¿para qué? Juan 3:16, ¿para qué? Para salvar al mundo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La razón por la cual vino Jesús, y un poquito más adelante vamos a hablar de ese tema, la razón por la cual el Padre envió a Jesús era para que en nuestro lugar, en Jesús, se satisfaciera la necesidad de justicia que demanda Dios por cuenta del pecado del hombre. ¿Ok? Pero vamos a llegar ahí. Regresamos al concepto. El Padre envía, del Padre se origina todo, envía a Jesús y el Espíritu Santo aplica. El Padre, esto es un concepto muy interesante que aprendí el otro día. El Padre, en la clase de discipulado, nunca lo había escuchado de esa manera. El Padre lo inicia todo, el Hijo cumple todo lo que el Padre inició y el Espíritu Santo aplica todo lo que el Hijo ha cumplido. ¿Ok? Ahora bien, todos son Dios. Es un Dios. 3 personas. ¿Ok? Como alguien lo tiene aquí, la Trinidad es Dios, que es una naturaleza, naturaleza, 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Ves? ¿No? Alguien dice, no recuerdo el nombre de ese autor, que la Trinidad, y es como se lo estaba diciendo hace un momento, la Trinidad es la doctrina del amor. La doctrina del amor. Porque el Padre creó todo lo que existe. El hombre pecó. Y por amor al hombre, la única manera que había de satisfacer la justicia que era necesaria era que alguien perfecto muriera en nuestro lugar. Y una vez que esa justicia ha sido satisfecha, necesitamos a alguien que toque nuestro corazón, que toque nuestra vida y que nos haga ver el sacrificio que se hizo en la cruz para satisfacer la justicia del Padre por los pecados que nosotros cometimos. El Padre envía, el Hijo cumple, el Hijo cumple las cosas, ejecuta y el Espíritu Santo, el Padre envía, el Hijo cumple y el Espíritu Santo aplica. ¿Ok? ¿Nora? ¿Cómo se puede explicar o simplemente es decir, bueno, es que es el mismo, así que existe igual? Pero si uno es el Hijo, pues después del Padre. No, O sea, sí, así entiendo. entenderías, ¿no? Entiendo.
Entiendo. Entiendo lo que dices. Hay muchas maneras en las que la gente ha intentado explicar la Trinidad. Y quiero hacer énfasis en esto. Son modos en los que podemos explicar la Trinidad y tenemos que tener mucho cuidado porque en nuestro afán de explicar a Dios podemos caer en errores doctrinales serios. ¿Okay? Número 1, hay un ejemplo clásico de Dios y es el huevo. Primero fue la gallina. No. Porque Dios hizo los animalitos y no hizo un huevo, hizo la gallina. No, pero no es a eso a lo que me refiero. No es quién empezó primero. Hay gente que en su afán de explicar la Trinidad, explicar la esencia de quién es Dios, dice, la Trinidad es como un huevo. Dios es como un huevo, ¿verdad? En el centro, la cobertura es Dios el Padre. La yema es el Hijo y la clara es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Los tres forman un huevo. ¿Verdad? La clara sola no es un huevo, la yema sola no es un huevo y la cáscara sola tampoco es un huevo. Tienen que estar las tres juntas para que sea un huevo. Exactamente. El Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen que estar juntos para que sea Dios. Para que Exactamente. Entonces, esa es una de las, yo creo, de las maneras más sanas de explicar a Dios y la Trinidad. Y digo es una de las maneras más sanas porque a Dios no se puede resumir, el concepto de Dios no se puede resumir en una simple construcción nuestra. Hay alguien que decía por ahí, y este es uno de los grandes errores, la Trinidad, Dios, es como el ciclo del agua, ¿verdad? El agua unas veces es líquido, el estado del agua, ajá. Otras veces es sólido y otras veces es gaseoso, ¿verdad? El agua que nos tomamos, Pero sigue siendo agua. Sí, sigue siendo agua, sí, sigue siendo agua. Pero es aquí donde viene el conflicto si no sabemos en el contexto en el cual estamos explicando esto. El agua líquida, el agua que nosotros nos tomamos, sólida es el hielo, ¿verdad? Y gas, bueno, cuando es vapor de agua, cuando abres la ducha, todo eso es vapor de agua. Ok. Ahora, hay un sistema de interpretación de la Trinidad que se llama modalismo. ¿Qué cosa es el modalismo? El modalismo es nada más y nada menos que el concepto que explica la Trinidad, explica el concepto de Dios como que Dios es una sola cosa que se manifiesta en un momento como el Padre, en otro momento como el Hijo y en otro momento como el Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es un error garrafal. Sí, no deja de ser. ¿Eh? No deja de ser uno para actuar como el otro. No. Dios, cuando en la Biblia tú dices Dios, tú puedes ponerle el cuño que está Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el mismo lugar. Puedes ponerle el cuño. 3 en 1. 3 en 1. Es una naturaleza, una esencia, 3 personas. Pero los 3 son lo mismo. Dios el Padre no es más Dios que el Hijo y no es más Dios que el Espíritu Santo. Es simplemente una cuestión de orden. Una cuestión de orden jerárquico. ¿Ok? Por eso Pablo cuando dice, bueno, ¿por qué las mujeres no pueden enseñar en la iglesia? En Timoteo, en una de las cartas de Timoteo dice Pablo, porque el hombre fue creado primero. Y Adán fue creado primero y después Eva. No significa que Eva es menos importante para nada. Es una cuestión de orden. Simplemente una cuestión de orden. ¿Ok? Cuando Jesús le dice, vayan y hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo, está haciendo una alusión a la Trinidad. No quiere decir que porque el Espíritu Santo está de último va a estar... A mí siempre me ponen de último. No, son exactamente Dios, pero hay un orden. Hay un orden lógico. Yo tengo una pregunta. Ujú. Ok, bueno, dice en la Biblia que el Hijo va a estar sentado a la diestra del Padre. Ujú. Pero nosotros vamos a ver a Jesús o vamos a ver, o sea, solo como un espíritu. Eso es algo como que yo siempre me he preguntado, digo, yo quiero ver a Jesús, pero sí se va a ver. Pero obviamente en el cielo no hay, bueno, no sé, no va a haber cuerpos de carne y hueso. Va a haber o sea, cuerpos glorificados. Pero va a haber cuerpos yo glorificados. quiero Claro. ver a Jesús, dime que sí lo voy a ver. Sí, lo vamos a ver. Claro que sí. Es algo que yo siempre El mismo cuerpo. Recuerden que cuando ocurre la resurrección, Ujú. hay un evento importante que sucede ese mismo día, domingo. Es cuando Jesús se presenta frente a los primeros discípulos, es decir, que estaban reunidos allí, y cuando lo reconocen, había resucitado, lo reconocen, importante esto, ¿no? ¿Por qué lo reconocen? Porque era semejante, hay semejanza con la persona que conocía. Y Jesús, maestro, van a abrazarlo, saludarlo. Qué bueno que estás aquí, estás vivo, has resucitado. Ok, él le dice primero, momentico, que todavía no he subido al Padre. Es decir, el cuerpo no ha sido glorificado. La gloria, ok, el reino de los cielos. Pero después que ocurrió la glorificación del cuerpo del Señor Jesucristo, estuvo con los discípulos ¿por qué tiempo todavía más? En la tierra. ¿Por qué tiempo más? 40 días. Por 40 días más. Compartiendo, dando las últimas instrucciones, y al final ocurre la promesa del Espíritu Santo. Le dice, ya yo me voy a regresar al lugar de origen. Regreso a las oficinas centrales, pero no los dejo solos. Pues les voy a enviar un consolador que estará con ustedes todo el tiempo. Es decir, vuelve a ocurrir la restauración del Génesis, del origen de la creación, en este sentido con el hombre ya creyente. ¿Que cuál es? En el principio dice que Dios se relacionaba directamente con Adán y Eva, conversaban. Hey, ¿dónde andan? Y ahí se descubre todo después del pecado. Hey, ¿por dónde andan? No, que aquí, ¿y qué haces escondido? Ok, había una relación directa personal. Después de la resurrección, como es lógico, triunfo de Cristo sobre la muerte, se restaura esa relación. Y por eso es que tú y yo podemos decir que estamos sellados por la promesa del Espíritu Santo. Estamos en comunión directa, por eso podemos orar, por eso podemos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, porque está esa conexión. Pero realmente el cuerpo de Jesús fue un cuerpo glorificado. Sí, y dice también en las cartas de Pablo, nos enseña ahí mismo. Lo vieron ascender. Exacto, ahí mismo. Y dice, este mismo Jesús, Sí. está ahí, ¿no? Sí. Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, Así mismo regresará. le veréis regresar. Y luego en las cartas de Pablo plantea, dice, ascenderemos, la iglesia ascenderá y se juntará con el Señor en las nubes y continuará. Y continuaremos en la presencia. Dice que en el cielo no nos vamos a dar en casamiento. Sí, para que no haya problemas tampoco. Es decir, porque ya la mediación de los sentimientos humanos, de esa parte del filos y el eros, se elimina. Dice que no nos vamos a conocer. ¿Será eso? Hay distintas Hay posturas al distintas respecto. posiciones. Yo creo que sí, puede que nos conozcamos, pero no es que, ay, mi amiga. Mi amor, Amiga. ¿cómo está? Mi Ay. esposa, tú sabes.
No es que yo voy a ver a mi ese esposa, oh, mi esposa. Ese sentimiento de No. atracción que hay ahora, tanto de amistad como de amor entre parejas, de amor de padres con hijos, esa parte va a quedar eliminada. Porque todo el tiempo vamos a estar disfrutando de la relación directa, en primera persona de la presencia de Dios. En las tres, en la manifestación de las tres, y va a ser una adoración constante. Como va a ser una adoración constante, como va a ser el origen del origen, disfrutar lo original, lo demás no lo necesitas. Exacto. Recuerden que en esta parte también, cuando veía un principio de la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, empieza a tener todas estas implicaciones. La capacidad de amar, la capacidad de sentir empatía por otra persona, de sentir temor, todas estas cosas, por supuesto que no las vemos, que no podemos abrir y encontrar en el ser humano en qué lugar están. Pero están ahí. Unos dicen que en la mente, otros dicen que en el corazón, otros dicen... Pero es por buscarle un lugar a algo que sentimos que no podemos palpar. Sí, es nuestra manera de explicar algo que no comprendemos. Exacto. Entonces, eso es parte de ser a la imagen y semejanza de Dios. No significa que porque Dios no está enmarcado en un cuerpo humano, Exacto. sino que en toda la otra parte somos más semejantes. Pero sí, creo que sí nos vamos a... sí lo vamos a ver. Y una muestra, discúlpame, Y conoceremos el esplendor y la grandeza de Dios. De Dios. Inclusive vamos a ver a Dios. definitivamente. Vamos a ver a Dios. Lo vamos a conocer. Ahí Dice está. que la Biblia dice que a Dios nunca nadie le ha visto. ¿Ok? Pero ahí, a ese nivel, todo lo dice en Apocalipsis, todo ojo Todo le le verá. Unos se van a aterrar, otros van a disfrutar. Porque depende de donde vaya a pasar la eternidad. A que le digan, tú para allá. A que le digan, entra en el reposo eterno. Alegría, ¿no? Si ves a Dios, estás salvo. Si ¿Eh? ves a otro que no sabe a Dios, pues no. Vas a ver Sí. todo. Créeme. Vas a Pero ver mira, todo. un ejemplo que incluye tanto la Trinidad como lo que tú me hablabas del cuerpo glorificado. En Mateo capítulo 4, vamos a ver, Mateo, capítulo 4, versículo 13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y vio ¿quién? Ok, El que está... el que está escribiendo el libro, ¿verdad? Pablo, ¿no? Mateo. Oh, el Mateo. Dice, y vio, Mateo 4, en Mateo capítulo 3, versículo 13. Perdóname. Perdón, vida de mi vida. No. Ahora sí, otra vez. Mateo 3, a partir del versículo 13, pero el versículo 16 dice, y Jesús después que fue bautizado subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Escucha esto? Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Verdad? Un poquito más adelante, agarren esa imagen ahí, aguanta un momentico. Jesús, como hombre, ¿verdad? Se había acabado de bautizar, salió, se abrió el cielo y vio Jesús, el Espíritu Santo, Jesús el hombre, el Espíritu Santo que venía y se posó sobre él y se oyó una voz. Hay mucha gente que a veces no comprende esto y dice, todo el que estaba allí vio al Espíritu Santo que descendió como paloma. Pero no es eso lo que dice la palabra. La palabra dice que Jesús salió del agua,
se abrieron los cielos y vio. ¿Vio quién? Vio Jesús, al Espíritu de Dios que venía como paloma. Y entonces se oyó. Todo el que estaba allí oyó lo que Dios dijo. Este es mi Hijo amado. No todos vieron al Espíritu Santo, pero todo el mundo oyó. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, un poquito más adelante, en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, capítulo 17, capítulo 17 de Mateo, sí, capítulo 17 de Mateo, no, pero es que este es el momento de hacer ejercicio, este es el momento de sacar la esgrima. Así está bien. Mateo 17, después del 16 y antes del 18. ¿17 qué? 1. Ok. A partir del versículo 1. Jesús anuncia su muerte en los versículos anteriores y dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. ¿Qué dice el versículo 2? Se transfiguró en presencia de él. Exacto. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Verdad? Y he aquí les apareció Moisés y Elías. ¿Qué estaban haciendo? Hablando con él. Entonces, los que estaban allí con Jesús, no Moisés y Elías, esas no son la gente que nos interesa ahora. Los que estaban allí con Jesús vieron al Jesús glorificado. Su rostro resplandecía como el sol. Apocalipsis habla de eso. Sus vestiduras eran brillantes. Yo me erizo. Nada más de pensar en eso. La gloria. Yo no tengo maneras de no hay maneras de explicar eso. No hay manera de explicar eso. A tal punto que una nube los cubrió. Como diciendo, esta gente no tiene todavía la capacidad de aguantar todo esto que está pasando aquí. Entonces ahí vemos que en el cielo vamos a tener nuestro cuerpo glorificado. Porque apareció Moisés y apareció Elías. ¿Verdad? Eran gente identificable. Eran personas. Jesús se transfiguró, no se convirtió en Casper el fantasmita. ¿Verdad? Y de hecho, disculpa, no sé si era para que ellos confirmaran que era él, pero enseñó las heridas. Luego de la resurrección, sí, claro. Exacto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Ninguno funciona, aun cuando tienen funciones diferentes, pero todos están en sí mismos a la misma vez. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces. Y antes de cerrar ahí, es importante que también sepamos que los tres comparten también las mismas cualidades, los mismos atributos. Los mismos atributos, sí. Los mismos atributos, ¿ok? La divinidad, la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisapiencia, es decir, todas estas características, y también, por supuesto, se ve a lo largo de la Biblia indistintamente que los tres aceptan la adoración, porque son Dios. Y si al final de todo, como que se te explota un poquito la cabeza, no te preocupes. Es lógico. Recuerden que somos las criaturas tratando de definir ¿Al creador? al creador. Al alfarero, sí. Exacto, Yo escuché. Eso donde único se ve bien, que funciona bien, es en la película de Rayo McQueen, que logra interpretar, que logra entender de dónde salió. Pero fuera de eso. Cuando llega Mac y se encuentra McQueen y dice, oh, gracias al fabricante te encontré. Estás vivo. Sí.
conocer a Jesús, pero digo, bueno, ¿y será que lo voy a...? Oh, sí, y vas a saber quién es. Vas a saber Me quién es. daban celos, ¿no? Que ellos sí los conocieron y yo no. Sí. Hay una frase, yo creo que encierra todo esto de la Trinidad en una simple frase. Y es que todo existe por el Padre, a través del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Todo existe por el Padre, en el Hijo, a través del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Todo está ahí. Todo está ahí. ¿Ok? Entonces, déjame... Sí, no, podemos seguir muchísimo. Ok, entonces, aquí vamos a seguir con otra que está muy relacionada con Padre, Hijo, Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Esta pregunta dice, si Dios no puede ser tentado, ¿cómo fue Jesús tentado en el desierto? Si Dios no fue tentado, ¿cómo es que Jesús fue tentado en el desierto? Ahora, vamos a hacer un poco de historia aquí. ¿Quién se recuerda qué fue lo que pasó en Génesis 3? ¿Quién me dice? ¿Qué pasó en Génesis 3? 1:3. ¿Uno, tres o tres? 3, Génesis capítulo 3. Aquí dice la caída del ser humano. El pecado. Resulta que cualquiera no es del campo del Señor. Ok. ¿Qué haría él? Ok. ¿A quién representa la serpiente? Satanás, ¿verdad? Satanás. Satanás, la serpiente, engañó ¿a quién? A la mujer y ¿a quién más? ¿Al hombre? Ok, al hombre. Vamos a poner aquí hombre. Al hombre. Porque al final, aun cuando fue Eva la primera que comió, Dios a quien hace responsables al hombre. ¿Por qué? Por una cuestión de orden. Porque él es responsable. Él era el responsable. No es que Eva tenga menos valor, es que Adán era el responsable. Entonces, Satanás produce esta tentación y el hombre cae en pecado. ¿Verdad? La palabra de Dios dice, la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Ok. Exactamente. Muerte. Muertecito. Estábamos nosotros en nuestros delitos y pecados. No medio que enfermos. Hay unas imágenes que me gustan, son muy conmovedoras, pero teológicamente no están bien. Y es esa imagen de una mano como que está por debajo del agua así. Y hay otra mano que te está agarrando como si el que estuviera abajo se estuviera ahogando. No, el que estaba abajo estaba ahogado, estaba muerto. Estaba muerto, literalmente muerto. No había vida. Tuvo que venir Jesús a dar vida, a salvar, a revivir. ¿Ok? Entonces, bueno, pero ese tema para otro momento. Regresamos a Romanos. Regresamos aquí. Satanás tienta al hombre, el hombre peca. Por culpa del pecado, por culpa de esta tentación, de este pecado, entra el pecado a todos los hombres, ¿verdad? A todos nosotros. Hacía falta en el plan de redención, hacía falta también que Jesús, por eso es que es conocido como el segundo Adán, Jesús como hombre enfrentara la tentación. ¿Verdad? Mateo 4. Mateo 4. Vamos allá. Vamos allá. Arriba. El micrófono. Mateo 4. A partir del versículo 1. Recuerda que Jesús ya lo habían bautizado, ¿verdad? Y dice, Mateo 4, versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu al desierto, ¿para qué? Para ser tentado. O sea, no es que Jesús iba caminando por el desierto y el diablo dijo, oye, ven acá un momentico. La razón exclusiva por la cual Jesús fue llevado al desierto fue para ser tentado. Fíjate, el Adán
estaba haciendo yo no sé qué cosa. Eva andaba cayendo atrás a los pajaritos, me imagino, en el jardín. Y estaba la serpiente y le dice, "Psst, psst, niña, abre TikTok. ¿Tú has visto? ¿Verdad? Un día casual, pero Jesús apenas fue bautizado, fue llevado para ser tentado. O sea, la tentación de Jesús no fue un accidente, no es que el diablo se cruzó con él por el camino, fue... ¿Ah? Que en la Biblia está la porción donde es el bautizo de Jesús y luego continúa la tentación. Fue planeado desde el principio. Tenemos que empezar, este plan de redención tan amplio a través de toda la Biblia, tenemos que empezar a hacer ejecuciones con él ahora. ¿Dónde fue que cometimos el primer error? Aquí. Oh, el hombre pecó. Ven. El perfecto, el impecable. Jesús. Viene la tentación y venció. Jesús venció la tentación. Ahora, la pregunta que me hacen sería, Jesús siendo Dios, porque Jesús era 100% hombre, como tú y como yo, ¿verdad? Si leemos un poquito más allá del capítulo 1, dice, y entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjate, no fue ni para ser tentado por un demonio. No. Por el diablo. Para que no haya confusión. Dice, y después de haber ayunado 40 días, ¿qué le pasó? De hambre. 40 días y 40 noches. Dice, tuvo hambre. Esta es una demostración de quien estaba allí. No solamente era Jesús, el Hijo de Dios, sino Jesús, el hombre. Porque era necesario que un hombre deshiciera lo que pasó aquí. Pero un hombre natural, tú y yo, no puedes hacer eso. Tiene que ser un hombre perfecto. ¿Verdad? Entonces, Jesús tiene hambre. Jesús tiene hambre. Como estoy seguro que hay alguno de nosotros que no haya comido que tiene hambre. Tú, por ejemplo. Y esto no es un hambre de que, no es una alegoría a que quizás tuvo un poco... No. Hambre. 40 días que yo duró 3. ¿Verdad? A tal punto que el diablo le dice, mira, a que esas piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿por qué? Esto yo lo escuché el otro día, a mí hace unos meses ya, pero me dio muchísima gracia. Hay un pastor en España, apellido Carballosa, y él dice, si el diablo se me aparece a mí en las montañas de Galicia y me dice, Luis, haz que esas piedras se conviertan en pan. Yo te garantizo que yo puedo pasarme 20 días, 40 días, 80 días, 160 días diciéndole piedras, conviértanse en pan. Y nada va a suceder. Porque para mí eso no es una tentación. Pero para Jesús, que en su forma de hombre tenía hambre y con el poder de Dios, con solamente imaginarse que las piedras se convirtieran en pan, se hubieran convertido en pan, para Jesús sí era una tentación. ¿Verdad? Para Jesús, el hombre, sí era una tentación. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Quién me dice? No solo de pan vivirá el hombre. ¿Sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre un pináculo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? Eva, mira qué fruta más rica. La jugosa. ¿Y cuál fue la respuesta de Eva? No. Sí, pero Dios me dijo que de ahí no podía. Dios me dijo que de ahí no podía comer. ¿Verdad? ¿Y qué le dice el diablo?
bien sabe Dios que el día que comas vas a ser igual a él. Exacto. Bien sabe Dios que el día que comas tú vas a ser igual a él. ¿Qué le está diciendo el diablo aquí a Jesús? Tírate, porque está escrito de que él te va a mandar ángeles para que tú... ¿Verdad? Y así continuamente. Entonces, Jesús tuvo que ser tentado, fue tentado por parte de un plan. No fue por nada que... no fue por nada de casualidad, no fue al azar, fue un plan. Ahora, una cosa que quiero aclarar en este asunto de la tentación y que surge muchas veces es Jesús, una pregunta que se hace. ¿Jesús podía pecar? ¿Jesús podía pecar y escogió no hacerlo? ¿O Jesús no podía pecar? Entonces, estamos viendo que Jesús es ¿quién? Dios. No puede pecar. No puede pecar. Entonces, hay estudiosos que creen que otra de las razones, además de la que ya hemos discutido, otra de las razones por las cuales Jesús fue tentado era para demostrar que no podía pecar. Y lo ponen como ejemplo. Los ingenieros cuando hacen un puente lo prueban no para demostrar que el puente se puede caer, sino para demostrar que el puente no se va a caer. ¿Ok? Entonces, Jesús no podía pecar. Era necesario que Jesús fuera tentado para vencer donde el primer Adán falló. Para vencer donde el primer Adán falló. Y hay muchos que comparten la opinión de que este fue el inicio de la batalla y la derrota de Satanás, cuando no pudo hacer que Jesús cayera. Cuando lo que sucedió aquí no se pudo hacer. ¿Ok? Exacto. Entonces, No, espera, solo quiero terminar con una frase, un pasaje de la Biblia, Isaías 53:10. Les animo que vayan conmigo allí. Mientras tanto, en resumen, en cuanto a la tentación de Jesús, por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre la justicia que se demandaba por el pecado fue satisfecha. Isaías capítulo 53, versículo 10. Dice así: pero quiso el Señor quebrantarle. Quiso el Señor quebrantarle. ¿Tú estás entendiendo lo que significa eso? Dios agarró toda la justicia, todo el peso de la ley y lo descargó sobre su Hijo. Dios quiso quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. En la mano, no de su descendencia, sino en la mano de Jesús. La voluntad de Dios prosperará en su mano. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Debido a la angustia de Jesús, Dios lo verá y quedará satisfecho. La justicia de Dios va a ser satisfecha por la angustia, la muerte de Jesús en la cruz. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos. Jesús. A través del conocimiento de Jesús, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Este es otro ejemplo más, otro pasaje más que podemos utilizar para explicar de que Jesús carga los pecados de los suyos, los que el Padre le dio. ¿Ok? Dice, y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos.
e intercediendo por los transgresores. Amén. Amén. Y es profecía. Y eso es una profecía de una gente que nunca vio la crucifixión. ¿Ok? Alguien que no sabía. Dios le dio esa visión. Entonces, agarra todo eso, agarra ese pasaje. Y piensa en cuánto Dios te amó, que le dio placer aplastar a su Hijo con todo el peso de la justicia divina, para que a través de nuestro conocimiento de ese sacrificio, tú y yo hoy podamos ser llamados hijos de Dios. Yo pienso en eso y se me va el pensamiento. No puedo concebir todo eso. No puedo concebir todo eso. Entonces, ¿satisfecha la pregunta? Yo sé que hay mucho más, así que quiero hacer otra y después le voy a dar la oportunidad a Robert para otra pregunta. Quiero hablar acerca de Halloween. Sé que es algo que viene recientemente. ¿Por qué los cristianos no celebramos Halloween? ¿Quién me dice? ¿Quién tiene una idea? ¿Por qué no celebramos Halloween? ¿O por qué los cristianos no debemos celebrar Halloween? ¿Quién me dice? Ok, voy a darle algunos datos. Número 1. Los orígenes de Halloween son paganos. Cuando uno no es cristiano, el significado pagano puede que tenga algún tipo de relación con la religión, pero no hay ningún tipo de problema. Hay muchas cosas paganas que nosotros en nuestra vida diaria, muchas cosas que tuvieron su origen en el paganismo, son cosas que forman parte de la vida diaria. No significa que son cosas que tengamos que hacer. Okay. Entonces, Halloween tiene sus raíces en el antiguo festival celta de Samhain. Lo voy a escribir porque está de madre. Samhain. Irlanda. ¿Ok? Entonces, es una celebración pagana, unas fiestas, los carnavales, donde se creía que los espíritus de los muertos regresaban a la tierra. Los cristianos, según la Biblia, deben evitar estos tipos de festivales, ¿verdad? Nosotros no estamos llamados a formar parte de eso. Efesios 5, Efesios 5, versículos del 8 al 11, dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, antes de ser cristiano, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué es agradable al Señor? Que ya no andemos más en tinieblas, que andemos en luz, como hijos de Dios. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ok. Otra de las cosas que hace Halloween es la adoración a la muerte y al ocultismo. Para nadie es un secreto, sobre todo nosotros que venimos de Sudamérica y el Caribe, para nadie es un secreto que el ocultismo, la brujería, la santería, la hechicería, como tú le quieras llamar, está estrechamente relacionado con Halloween. Estrechamente relacionado. Cuando celebramos Halloween, aquí en nuestros alrededores, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la fiesta popular? ¿Qué es lo que normalmente sucede? ¿Quién me dice? ¿Te disfrazas de quién? De monstruos. De un monstruo, Brujas. de una bruja, de un muerto, ¿verdad? Y la gente, es un negocio. Yo tenía que haber cambiado de compañía, te soy honesto. Es un negocio millonario. Es un negocio millonario. Mi hermana vio el otro día un esqueleto grande, una bruja, qué sé yo, que cuesta como $400. Sí. Y seguir, yo no la tuviera afuera, ya que pagué los $400, ¿qué voy a hacer con la bruja afuera? No. Con todo lo que haya oído. Entonces, es un negocio muy millonario, pero tiene unas raíces muy, muy, muy profundas en todo lo que tenga que ver con la muerte, el sacrificio a ídolos, la hechicería, la brujería, todo ese espiritismo, todo ese mundo
lejano a la cristiandad. Todo lo que tenga que ver con la oscuridad y las tinieblas está involucrado en Halloween. Y además de todo esto, es una práctica prohibida. Definitivamente, está relacionado con todas estas cosas, está prohibido en la palabra del Señor. Les invito a buscar conmigo Deuteronomio 18:10. ¿Qué me dice? Deuteronomio 18:10. ¿Quién lo lee? No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, Ajá. ni sortílego, ni hechicero, Versículo 11. ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Y qué dice el versículo 12? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por esas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Versículo 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Entonces, para comenzar, Dios desecha todo este tipo de prácticas. Dios las desecha. Dios las halla como abominación. ¿Tú sabes qué cosa es una abominación? Es cuando hay algo que es tan desagradable, asqueroso, que tú tienes una repulsión tan grande por esa cosa que te lleva a tener experiencias fisiológicas, te lleva a vomitar del asco, de lo que eso provoca. Eso es una abominación. Eso es una abominación. Entonces, el Señor dice que eso para Él es una abominación. No podemos hacerlo. Además, lo que le decía, enfocado en los monstruos, en los demonios, el miedo, etcétera, etcétera. Lo cual, obviamente, contradice nuestro llamado a ser hijos de luz, ¿verdad? Andar en la luz como hijos de Dios. Entonces, cuando decimos por ahí, oh sí, voy a dejar a mis niños, los voy a dibujar y voy a decorar mi casa, qué sé yo, y lo vemos como una cuestión popular, tú sabes, algo que se ha hecho toda la vida. Tenemos que prestar mucha atención. Número uno, porque ya nosotros no somos de este reino. Nosotros somos del reino de Dios. Y como tal debemos comportarnos. Claro, hay algo muy importante. Alguien me va a decir, sí, pero ¿qué tiene que ver darle caramelo a los niños con el diablo? El hecho no son los caramelos. El asunto es lo que representa toda la festividad. Todo lo que representa. La oda, la gloria, el honor a la muerte, el honor a Satanás. Eso no es bueno, hermano. Sí, igual como hay un verso que dice que cuando nosotros sabemos que las comidas y hay cosas que son ofrendas a ídolos y eso no es correcto consumirlo, eso lo valoro ahí también en ese, no Como sé. en México que se usan mucho los altares para los muertos. Igual que en Cuba. Se les pone comida. Es que todo viene de ahí, se mezcla una cosa con la otra. En los orígenes también de esta celebración habla de que los nativos dejaban comida fuera de la casa para que los espíritus que fueran pasando buscando a dónde tenían que ir específicamente en su peregrinar pasaran y se alimentaran y pudieran seguir. Entonces ahí empieza todas estas cosas y se van mezclando y se va mezclando y se va mezclando y termina siendo todo un caldo donde se cuece todo. Un poquito más adelante salió un papa y ya no le bastaba eso y juntó entonces la fiesta de la cosecha, por eso entra la calabaza en el medio de todo este asunto, porque la calabaza no tenía nada que ver, la calabaza es una calabaza, De la cosecha. pero era el festival de la cosecha que empezaba el 1 de noviembre. Entonces, vamos a tirarle un preámbulo desde el 31 de octubre y por el otro lado ya vamos mezclando la cosecha con el homenaje al solsticio de invierno, es decir, el cambio de estación.
Y para poder quedar bien con todo el mundo, bueno, pues vamos a poner esto para quedar bien con los paganos, vamos a poner esto otro, con los seguidores católicos, vamos a poner esto. Después alguien más, y ahí mismo asumió el día de que celebraban a los difuntos, por allá por mayo, y dice, no, espérate, ya vamos a poner el paquete entero. Eso mismo y lo lo estaba trae buscando para aquí. ahí, y también es parte, no como se celebra el Día de los Muertos. Siempre se habla mucho de México por la relevancia que tiene, o en el Caribe que se hace de los fieles difuntos, por allá por el 28 de diciembre, por allá, que es el Día de los Inocentes. Día de los Inocentes, el 28 de diciembre. Ajá. Pero al final es toda la mezcla para quedar bien con todo el mundo. ¿Y cuál es el objetivo? En el mundo espiritual, alejado de Dios, poder satisfacer la necesidad de conexión espiritual con lo que está fuera de mí. Es el resumen, es parte del bárbaro diseño de destrucción que creó Satanás. Exacto, Y luego exacto. también hay gente mala que envenena a los nenes, les dan Porque implica todo el sacrificio y es Todo. real. Sí, el sacrificio humano. Sí, 100%. Hay un Otra, montón de cosas ahí. una cosa que estaba mencionando Robert, y es la conexión desafortunada de la Iglesia Católica con toda esta festividad de Halloween, es lo que ellos llaman como All Hallow Eves. Y es básicamente la noche antes del Día de los Muertos. La noche antes del Día de los Santos Mártires. ¿Verdad? La Iglesia Católica celebra el Día de los Difuntos, de los fieles difuntos, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El Día de los Fieles Difuntos? Creo que sí. Ajá. El Día de los Fieles Difuntos. Celebran el Día de los Fieles Difuntos. Como parte de esa mezcla con toda esta tradición que estaba explicando Robert. Ahora bien, está bien entonces que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, celebremos Halloween, compartamos cosas de Halloween. ¿Está bien hacerlo? No tiene vuelta de hoja. Yo al principio de yo venir a vivir aquí a los Estados Unidos, yo decía, cuando llegue Halloween esto va a estar, no sé, yo no sé qué es lo que sucede aquí. Tú sabes, cómo se ponen los barrios y todo eso. Y yo recuerdo, en mi casa nunca ha ido nadie. Yo nunca tengo nada puesto, para empezar. Yo nunca tengo nada puesto. Pero yo dije, yo voy a comprar caramelos porque en mi barrio hay niños. Y a los niños no les interesa si tú tienes puesto un elefante delante de la casa o un fantasma. Si me entretengo encendida, yo voy. Exacto. Y yo compré caramelos. Y mis luces estaban encendidas. Estábamos en la casa normal. Me di una hartada de caramelo que para qué te cuento. Nadie fue a mi casa y yo dije, ¿tú sabes qué? Yo creo que esto además de todo es una buena señal de yo no voy ni siquiera a gastar dinero en comprar caramelo por si acaso alguien viene a mi casa. El que venga a mi casa en Halloween, cuando llegue yo le voy a predicar el evangelio. A mí no me interesa si es así, yo le voy a predicar. Y si tengo un caramelo, se lo mira, coge un caramelo, pero espérate un momentico. Entonces, Este caramelo viene con palabra. ¿ah? Este caramelo viene con una palabra. Viene con una palabra, garantizado. Y no es en celebración de Halloween. Ahora, te voy a decir una cosa muy loca que nosotros podemos celebrar con todo gozo, alegría, aleluya, gloria a Dios, pandero, danza y tambor. 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma. Esa es la razón por la cual tú y yo tenemos una Biblia en español. Esa es la razón por la cual tú y yo hoy podemos decir, yo soy bautista. El Día de la Reforma, el día en que ese chamaco que se llamaba Martín Lutero le dijo a los católicos, ya no voy más contigo. Y se rebeló y escribió 95 tesis de las razones por las cuales él estaba en contra de las prácticas de la Iglesia Católica. Y agarró la Biblia y la tradujo del latín al alemán. Y del alemán después se tradujo al inglés y en español. Y cuando viene a ver, estamos aquí todos nosotros sentados. Y anda por... ¿Qué sé yo? ¿Cuánto? El otro día vi el número. Unos cuantos mil idiomas. Sí. Para empezar, la Biblia es, desde yo no sé qué año, el libro más publicado de toda la historia. De toda la historia. El que más se vende.
La Biblia. Entonces, acuérdate de Martín Lutero el 31 de octubre. El 31 de octubre, acuérdate de Martín Lutero. Esto Robert no lo sabe, se lo estoy dejando saber ahora. Nosotros vamos a estar preparando un tema que lo vamos a poner en el grupo de WhatsApp. Eso es venganza. Tienes el micrófono con la cabeza para abajo. La lucecita va para arriba. Para que te escuchen, No, porque No, aquí el que se demora más eres tú. Así que tú siéntate ahora y espera. Acuérdense, 31 de octubre, día de la Reforma. ¿Verdad? Celebramos la Reforma, celebramos la bendición y la gloria de Dios. Y ahora sí, sin más preámbulo, para ustedes, espero haber respondido esa pregunta. ¿Se respondió la pregunta? Ok. Podemos hablar de eso un poco más adelante. Pero los invito a celebrar Halloween en mi casa. O sea, después digo, pero los invito a celebrar Halloween en mi casa. O después de todo lo que dijiste. O sea, No. Independientemente de todo lo que significa Halloween, yo no lo veo. Yo lo veo como una cultura. O sea, es algo cultural. Más fuerte que Halloween de Estados Unidos. Es algo cultural. Sin embargo, Aquí se vive, siempre lo vas a ver como algo cultural, Navidad que adornan sus casas afuera. Que no porque para que todo pueda entrar, tiene que ser agradable y Claro. tiene que ser suave. Ahora, si en algún momento quieren seguir profundizando un poquito, ¿cómo se llamaba? Pueden buscar, debe estar en internet, no lo he buscado, pero debe estar, ya Freddy falleció. Cabral. El testimonio de Freddy, el ex brujo, de Puerto Rico. Tiene que un buscarlo. puertorriqueño. ¿El de los sueños? No, un puertorriqueño, ex El de la brujo, película, No. ex brujo, y él cuenta el testimonio, pero cuenta todo lo que pasaba. Él da testimonio de lo que él hacía. Freddy ex brujo. Así se llama. Lo pueden buscar en YouTube. Sí, ex porque... ¿Fue brujo? Sí, Sí. exacto, por eso es Se llama ex brujo. Sí, se Pero convirtió al escucha la historia de ese al tipo. cristianismo. Y el hombre, él cuenta lo que normalmente él hacía la noche de Halloween. Y después que tú terminas eso, tú dices, oh, wow. Y el día que... Y es bien violento. Es bien violento. No nos cabe en la cabeza a dónde llega a la profundidad de todo y lo que se mueve realmente por detrás de la pantalla publicitaria. Y antes de que Robert continúe, es parte de la cultura, lo que decía ayer, es una cuestión de tradición. O sea, a lo largo de los años se ha convertido en una cuestión de tradición, pero adivina, ¿qué era lo que se le ofrecía a Baal en el Antiguo Testamento? Y a Moloch. Y a Moloch. Que Dios dice, tus hijos, no pasarás a tus hijos por el fuego. No vas a ofrecer a tus hijos. Los niños eran lo que se le daba como ofrenda a esos dioses paganos. Los recién nacidos. Los recién nacidos. Tirarlos al fuego. Al fuego que a morir. ¿Ok? Pero no lo llevaba el jefe de No le llevaba el jefe de la tribu. la tribu, ni el jefe del ejército, ni nada. No. Las propias madres lo llevaban Y lo daban como ofrenda como ofrenda. a un dios pagano. Por eso es que el Señor excluye todo eso. ¿Por dónde entra la celebración de Halloween en la cultura? ¿Por dónde entra? Por los niños. Ujú. Por eso es que es tan natural que nosotros veamos ahora a los niños disfrazados de un mostrico y un no sé qué. Porque por ahí entra. Por ahí entra. Cuando vemos hoy la famosa ideología de género, ¿dónde es que están atacando? ¿Dónde es que están entrando? Por los niños. Por ahí empezaron. Por los niños. Entonces, la inocencia de ellos involucra. Hay más evidencia en el mundo cristiano de padres que han venido al Señor a través de sus hijos, porque los hijos primero vinieron a la iglesia que al revés. Sí. En mi familia fue así. Mi hermano mayor fue el que... El hijo va a la iglesia, o alguien me llevó a la iglesia, o alguien me invitó a la iglesia, y ahí fue. Y detrás de él vino toda la familia. Dios obró eso de alguna manera. Entonces, nuestros hijos, tenemos que cuidar a nuestros hijos. Definitivamente. Definitivamente. Entonces,
Les doy el encabezamiento de la pregunta que Robert va a responder y yo me voy a sentar. ¿Las parejas del mismo sexo son pecadores sin derecho a ir al cielo? Vamos a orar y nos vamos. Te paso el... Ok, quizás puedas pensar y verlo un poco complicado. En mi cabeza no es tan complicado, pero ahí vamos. Las parejas del mismo sexo son pecadores sin derecho a ir al cielo. Bueno, yo lo dividí como respuesta para ir enfatizando, porque hay algunas cositas que hay más de una sencilla cosa que se imbrican aquí, ¿no? Pero cuando estamos hablando de este tipo de pareja del mismo sexo, entra el concepto de homosexualidad, ¿verdad? La homosexualidad, bueno. ¿Qué es lo que produce de que pueda juntarse dos personas del mismo sexo pensando o con el objetivo de hacer una unión filial y erótica? ¿Ok? Entonces, filial de sentimiento y erótica de relación sexual. de atracción sexual, exacto. Ahí está, implica esto. Entonces, las parejas del mismo sexo. También viendo pareja del mismo sexo empieza en los conceptos actuales. Donde pareja, cuando te puede sonar, la pareja del mismo sexo te puede sonar a matrimonio. Hay que tener en cuenta eso. Que para mí matrimonio es igual a institución, por tanto y demás. Matrimonio para mí no es sencillamente que llevan 20 años viviendo juntos. No, para mí eso es mucho tiempo viviendo juntos. Matrimonio para mí, ya sea en el mundo cristiano o en el mundo, en el mundo cultural o secular, tiene que ir delante de una autoridad capacitada o empoderada para declararlo como matrimonio. Por tanto, es una institución. Por eso es que es una institución, ¿verdad? Y entra también el concepto de, cuando estamos viendo de pareja, ese sentido de convivencia juntos, es decir, viven juntos. Muy popular hoy en día porque no quieren Casarse. No quieren compromiso. Y quieren vivir juntos. Ok, no lo entiendo. Lo que no quieren ir es a que alguien te dé un documento que te diga formalmente te estamos reconociendo como parte de la institución. Entonces, poniendo todo esto también en contexto, la pregunta la vería: personas del mismo sexo, personas homosexuales que quieren vivir en matrimonio o que viven juntos, ¿son pecadores? Es decir, este mundo, ¿son pecadores? La respuesta es simple. Sí. ¿Por qué? ¿De todo qué? Lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que los homosexuales, Dios no los va a aceptar en el reino de los cielos. Exacto. Tenemos, porque lo dice la Biblia, por diseño Dios creó al hombre y a la mujer. y por consecuencia. Por diseño. Cuando vamos a Génesis, allá a Génesis capítulo 1, 27 y 28, ¿qué dice? Capítulo 1. Sí, 27 y 28. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Ajá. Los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo.
Otra versión Suena dice, como una poesía. Otra versión dice, y le dijo, fructificad y multiplicad y No, llenad la tierra y sojuzgar. antes. Desde el principio. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hombre y mujer. Ese es el diseño original. Es el diseño de creación. Por tanto y demás, aquí, si ya estamos hablando de dos personas del mismo sexo intentando entrar aquí, y después tenemos en Génesis, en capítulo, en capítulo 2, o cuando habla, por tanto, dejará el hombre a su padre. Capítulo 2, versículo 24. Ajá. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero desde el 23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne y será llamada varona porque del varón fue tomada. Hablando de la mujer. de la mujer. ¿Ok? Entonces, en el diseño original tiene que ser únicamente hombre y mujer, o varón y hembra, para que entre aquí a hacer esto correctamente. Porque a los que viven juntos también está regulado en la Biblia. ¿Ok? Dice, en cuanto a las consecuencias, dice, porque ni los avaros, ni los mentirosos, ni los ladrones, ni este, ni el otro, ni los adúlteros, ni los fornicarios. El fornicario es el que está con otra persona Exacto. sin estar casado. Y le pone un poquito más, ni los que se echan con varones, Ajá. ni los afeminados, ni. Es decir, no solamente, por consecuencia, no solamente se refiere al orden sexual, es decir, a lo que está relacionado con la sexualidad, sino que también habla de los mentirosos, los ladrones, los hechiceros. Es decir, es el paquete entero. Y eso, y dice en Romanos, en Romanos 1:18, da un listado, dice, estos, y lo vimos cuando estudiamos Romanos, erais vosotros antes de conocer al Señor. Es decir, todo el mundo. Pero volviendo al punto, ya sea por diseño o por consecuencia, no funciona el matrimonio igualitario, la unión igualitaria, el homosexualismo. No funciona, no cae en el concepto, no entra. Y encima de eso, por supuesto, si está practicando algo de esto, es porque está en el listado de lo que trae las consecuencias del pecado. Es decir, está en pecado la persona, y si está en pecado, ¿qué es lo que pasa? Si mueres en pecado, no vas a ir a la vida eterna, no vas a ir al cielo. Exactamente, vas a la eternidad, pero sin Dios. Exacto. ¿Y esas personas homosexuales nacen o se hacen? Perfecto. ¿Nacen? ¿Son desafortunados? Perfecto, vamos allá. Y tengo a la profesora conmigo. Hombre, Estás haciendo feedback, ¿tú sabes? Eso nunca No. se ha ido de... Eso nunca se ha ido. Todo el tiempo lo has hecho. hombre, Ándale. genéticamente, XY. Eso es la definición genética, los cromosomas. Cómo somos a nivel de microscopio. Cómo nos reproducimos. Todos los hombres, todos, no importa lo que tenga puesto. Es XY. La mujer es XX. De ahí para allá no hay más nada. Una persona nace o hombre o mujer. Cuando ocurren problemas y ocurre esto, es un fenómeno. No. ¿Cuándo es cuando es el síndrome de Down? Cuando hay algo alterado en el nacimiento, es un fenómeno. No. Cuando hay algo alterado en el nacimiento, es un fenómeno. No. ¿Cuándo es cuando es el síndrome de Down? Cuando hay algo alterado en el nacimiento, es un fenómeno. Cuando hay algo alterado en el nacimiento,
Tiene trastorno mental, retraso mental, un problema, le faltan órganos, tiene un problema genético. Pueden nacer hermafroditas, pero uno ve, yo vi en la pediatría niñas o niños que el pene no está bien formado. Entonces hay duda, ¿estos serán unos labios de mujer, genitales de mujer, o un pene que no se formó? Pero se puede estudiar, y si tiene ovarios, es una niña. Exactamente. Aunque no se haya formado. Si tiene XY, es un niño. ¿Es un varón? Y los operan, claro. Claro. Entonces, nadie nace homosexual. Ujú. Eso es una mentira del diablo. Así Nadie nace, es que nació con, que era para mujer. No. Era hombre. Atrapado en el cuerpo de... Atrapado. Nadie está No, no. atrapado en el cuerpo de nadie. Pero yo me imagino que cuando digan es de nacimiento, que el niño nació No, así, no no se es. supone que nace hombre, pero sus primeros pasos, ¿Qué sus pasa? primeros los ves más afeminados, más, digo yo. No sé. Imitación. Ajá. Pero bueno, por eso es que uno dice de nacimiento, porque desde niño tú lo ves. Claro. Y para quitarme el golpe encima. Porque la responsabilidad vuelve y cae ¿dónde? En los padres. En los padres, claro. Pero empezamos con familias divididas, padres ausentes, madres no sé qué, muchachos que llegan en el momento que no son queridos, que no son atendidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un hogar destruido origina, al final, puede originar trastornos. Más si tenemos, estamos en 2025, así que tenemos 2025 años y un poquito más, arrastrando todo el pecado de la destrucción original, donde quiero meterme y no, es que el diseño original es así. No, pero es que queremos, el diablo quiere hacerlo y destruir todo el diseño original. Entonces, no, es que no te has dado cuenta que desde este otro punto de vista podemos pensar, puede ser, puede terminar. Es interesante. Espera, antes de llegar ahí, ¿sí? ¿Tenías una pregunta? No, un comentario, de que también muchos, si no es que todos, han tenido un abuso sexual en su niñez. Ahí iba a caer. Sí, sí, Ahí sí. iba a caer. Niño que vive solo con su papá y su mamá. Lo hemos visto aún en familias no cristianas, donde sus padres se aman, donde sus padres decidieron, antes de tenerlo a él, unirse en matrimonio, construir una familia. Llegó, pasaron trabajo, dolió el parto, no le alcanzaba el dinero, ese no era el problema, pero fueron creciendo como una familia feliz. El papá se iba a trabajar, regresaba del trabajo, la mamá hacía la comida, limpiaba la casa, preparaba la ropa, no había ningún problema. El niño nunca ha tenido ninguna presión de sentirse atrapado en el cuerpo de nadie. Pero es interesante lo que revelan los estudios. En el mundo de homosexual, en el mundo LGBT, A, B, C, X, Z, porque todos los días le ponen una letra más. Que ya propusieron una división, no sé si lo vieron el otro día. Ya yo no sé ni por cuántas Súper letras van, entretenidos. porque le ponen en sus divisiones y le ponen y le ponen y le ponen. El índice de suicidio es el más alto de toda la sociedad. El índice de necesidad de atención psicológica es el más alto de toda la sociedad. El índice de abusos y de maltrato, violencia de género, donde peor es dentro de ese grupo. La mayor cantidad de traiciones familiares y matrimoniales, el mayor índice de divorcios es de las parejas igualitarias, en el matrimonio igualitario. El mayor índice de transmisión de enfermedades. El mayor índice de transmisión de enfermedades, el mayor índice de depresión, el mayor índice de abuso y consumo de cualquier tipo de droga. Las mayores consecuencias están en el grupo que quieren ser los abanderados de la filosofía progresista. ¿Por qué? No funciona porque se está yendo del diseño original.
un momentico, en Ajá. respaldo a lo que estás diciendo. Levíticos capítulo 18, versículo 22. Dice la palabra del Señor. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Levítico 18, versículo 22. Primera Corintios también 6, capítulo 9. Primera Corintios 6, 9. Y Romanos 1, 24 también. Sí. Nos, ¿Cuál fue, perdón? Primera los Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos, de Dios? No erréis, no solo los injustos, sino ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los Exacto. borrachos. Ahora, alguien puede pensar, y se describe algún episodio de homosexualismo o algo de esto en la Biblia para que haya base para escribir todas estas cosas. Sí, como no. Hay una historia tremenda, trascendental. Génesis capítulo 19. En Génesis capítulo 19 se describe todo el suceso que pasa previo a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades de la llanura del Jordán, súper prósperas. Pero para aquella época, ya estamos hablando del libro de Génesis, Culturalmente la conocían como las ciudades gemelas, Twin Cities. el pecado y la depravación era terrible. Tanto es así que allí vivía Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Y por cuestiones del ganado y de la prosperidad se separan. Y Lot quiso ir para allí y habitó allí. Fue moviéndose hasta que llegó a la ciudad. Se fue para la capital. Y todo iba bien. Hasta que ya llegue el momento que Dios va a destruir la ciudad. Y aquí lo que se está narrando en el capítulo 19 de Génesis es cuando llegan los ángeles. Llegan ángeles a la ciudad a hablar con Lot. Para avisarle, enviados directos de Dios, decirle, oye, recoge que mañana Dios va a destruir la ciudad. Pero llegaron en forma visible, en forma humana, entraron a la casa de Lot y dice que al rato de estar comiendo y todo eso en la casa de Lot, llegaron todos los hombres del pueblo, menos Lot y los varones de su familia porque estaban en la casa. Llegó todo el mundo. Y le dijo, oye, Lot, danos para acá los dos hombres esos, los dos forasteros esos que llegaron, Nos vamos a comer. que vamos a disfrutar con ellos. Y es clarito, clarito, no da ningún lugar a duda cuando Lot sale y le dice, espérense, no que son no que son extranjeros, no que son invitados, por favor respeten mi casa. Mira, yo tengo dos hijas, señoritas, llévenselas y hagan con ellas lo que ustedes quieran. Y le dijeron, no, las mujeres no, queremos a los dos hombres. Fíjate, en el versículo 4, 19, capítulo Génesis 19, 4, dice... Pero desde el más joven hasta el más viejo llegaron. Si no, dice, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, o sea, para ser más exacto, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. ¿Y porque ellos no huyeron de alguna manera? O sea, eran, se supone, espirituales. Como Lot. ángeles. No, eran hombres. ¿Eran ángeles? Sí, no. Por eso, ¿cómo? Porque No, sigue la historia, la historia sigue relatando la protección de Dios. Lo primero que hicieron fue que abrieron la puerta, agarraron a Lot, lo metieron a la casa y cerraron la puerta. Y no entró nadie. Nadie entró. No entró, pero le dijeron, recoge que por la mañana se acaba esto. No dice cuándo regresan los ángeles al cielo, ni cómo regresan. Pero al otro día por la mañana salió Lot con lo suyo y la única advertencia fue, pase lo que pase, no miren atrás. ¿Ok? Y entonces, y descendió, Dios hizo descender no solo fuego y azufre. Es decir,
no fue con gasolina para que no se evaporara rápido, para que hirviera, para que se fuera la destrucción completa hasta el fondo. Pero es que ni pena tenían, porque abiertamente llegaron a pedir a los hombres. Entonces, No, fíjate. ¿a dónde había llegado tanto que Dios lo destruyó? Disculpa Ok, un momentico. sí. Romanos 1, a partir del versículo 21 dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y necios, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios y se volvieron necios. Cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, etcétera. Por consiguiente, Dios los entregó en las impurezas y lujurias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios, por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la cual, la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera los hombres abandonaron el uso natural de la mujer. Escucha esto, hombres y mujeres. El uso natural de la mujer. Hombres abandonaron el uso natural de la mujer. Dejaron de tener sexo con las mujeres. El uso natural de la mujer, y encendidos en su lujuria, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Recibiendo en sí mismos el castigo. A través de todo ya estábamos viendo este suceso, tan temprano como en el Génesis, y después toda la historia del mundo antiguo, la historia griega, la romana, todo nos va dando que es algo que no se apartó nunca de la sociedad. Siempre se trató de normalizar. Hubo momentos donde llegaron más altos, otros fueron peores, unos más a la luz pública, otros más escondidos, pero siempre se ha mantenido. ¿Por qué? Volviendo aquí, porque el matrimonio es una institución creada por Dios. Es el plan original, tan original como en los primeros capítulos del libro del Génesis, recién terminando la creación, de las primeras cosas. De las primeras cosas, no comas del árbol y serán una sola carne. Las dos primeras indicaciones. Fallo en las dos. Pero es ahí. Entonces, respondiendo a las preguntas, sí. Sí, no por todo lo que implica, sino porque sencillamente estas personas están en pecado. Otra pregunta pudiera ser, ¿puede un homosexual ser salvo? Sí. Sí, por supuesto. Es el mismo camino para todo el mundo. Arrepentirse de sus pecados y como mismo el ladrón tiene que dejar de robar, tiene que apartarse del homosexualismo. Y si se operó, buena esa. Estás sufriendo las consecuencias de tu Vas a sufrir las consecuencias de tu pecado, la vas a pasar más difícil, va a haber más, porque ya hubo una transformación. El pecado fue tal que te llevó al punto de actuar directo en el cuerpo físico, tratar de transformarlo. Bueno, pues ahí vamos a ver todo lo que físicamente se puede lograr en regresión, pero vas a sufrir las consecuencias de ser mirado como una cosa rara, de sentirte y si vas a necesitar entonces
apoyo de un psicólogo cristiano y mucha oración y la guianza del Espíritu Santo, porque te imaginas, si el hombre se operó, no se puede regresar para atrás con otra operación. La cantidad de hormonas y de cosas que hizo, podrá quitarse lo que sea implantado, pero cuando rebajaron el hueso de la cara para que pareciera una mujer, ya no te puedo volver a poner hueso. Lo que cortaron y botaron ya se perdió. No, Los implantes de los senos lo puedes sacar. Pero las costillas que le quitaron para estilizar la cintura, ya no le puedes poner la cantidad de hormonas para rebajar la nuez de Adán, tampoco. ¿Así se llama la nuez de la nuez Sí, de Adán, el huesito. vamos a hablar de... Sí, la nuez de Adán, vamos a dejarlo ahí. Es mejor que el cartílago cricoideo. O el hueso ioideo y todas esas cosas. Así que es mejor dejarlo como la nuez de Adán. Pero cuando quitas todo eso, cuando haces una cirugía estética, cuando haces todas estas cosas, cuando se pasan 15, 20, 25 años tomando hormonas femeninas para parecer una mujer, después puede aparecer un montón de cosas, incluyendo hasta el cáncer, todas esas cosas, pero vas a poder orinar de pie, pero como quiera te vas a salpicar los pies. No, y lo otro es esto, fíjate, en apoyo a todo lo que está diciendo Robert. Agarra, y esto es un argumento que yo he visto, esto es un argumento, sí, claro. Esto es un argumento que yo he visto a muchas personas que obviamente están en contra de toda esta historia. Un argumento muy importante que ellos utilizan, porque la gente dice, no, que esto es una cuestión de que lo que tú te sientas, mira, no importa todo lo que tú te hagas. Cuando tú te mueras, de aquí a 100 años, cuando te encuentre un arqueólogo, no va a decir, oh, este es el cuerpo de una persona que era un hombre, pero estaba en el cuerpo de una mujer y no sé qué, no sé qué. No. Van a decir que hombre y mujer. Ajá. Yo tengo un comentario, nada más de que también puede ser un testimonio si realmente se arrepiente. Y yo sigo a esta chica, se llama Jackie Jill Perry, que es una conferencista, por si quieren buscarla. Y ella estuvo en el lesbianismo y se arrepintió, cambió totalmente, ahora tiene su esposo, tiene una niña, ella escribe libros, hace conferencias y claro que es un gran testimonio para los que creen que no pueden salir de eso o que Dios no los puede perdonar o que no pueden ser usadas por Dios. Y ella es muy conocida No, y apoyando eso, hay varios casos de testimonio de transvestis. Sí, cómo no. Entregados al Señor y restaurados. Sí. Incluso algunos que han podido formar una familia. Pero cuando vamos al extremo, estamos pensando si la depravación te llevó tan fuerte a una cirugía de cambio de sexo para regresar, no, hay puntos de no retorno. Físicamente hablando. Físicamente Ahora, hablando. Yo creo que ya para cerrar con eso, si ya nos pasamos, pero bueno. Más poquito, ¿no? Una cosita. Los temas tan buenos. Sí, no, pero es algo Borra muy al final importante. arriba también. Sí, borra eso. Algo muy importante y que nos afecta a nosotros en nuestra cultura hoy. Número 1, tenemos que tener extremo cuidado. Yo vivo con pánico, te lo digo, con lo que le enseñan a nuestros hijos en las escuelas. Oh, sí. Es increíble en las bibliotecas de las escuelas. Las cantidades, no voy a ponerme a hablar de eso porque si no pasamos la noche entera en eso. Entonces, número 1, tengamos extremo cuidado, prestémosle atención bien de cerca al currículo que le están enseñando a nuestros hijos en la escuela. Prestémosle mucho cuidado al currículo que le enseñan a nuestros hijos en la escuela. Ese es número 1. Número 2, en nuestro mundo cristiano, y de esto vamos a hablar el próximo domingo cuando estemos en el servicio de nosotros. En nuestro mundo cristiano se
oye mucho, o sea, se está oyendo cada vez más de cristianos homosexuales. No existe. No se dejen engañar. No existe. Pastores que en su momento eran eminencia, gente que fueron profesores en seminarios, gente cuyos libros han tocado la vida de mucha gente, pero que hoy son un problema extremadamente serio en la cristiandad. Están apoyando abiertamente, sin filtro, a que no solo que el homosexual venga a la iglesia. Yo invito a todos los homosexuales a que vayan a la iglesia. Eso no significa que todos los homosexuales son cristianos. ¿Okay? Son pecadores igual que tú. Tú eras mentiroso, él es homosexual. Punto. Pecado. Pecado es pecado, como quiera que lo tire. Esta gente están abriéndole las puertas de la iglesia a parejas del mismo sexo, homosexuales, lesbianas, como tú lo quieras mirar. Como parte, oye, tú, ese eres tú, Dios te ama así como eres. Esa frase ha llevado más gente al infierno que yo no sé qué. Dios te ama así como eres. Y por esa razón, ven, tú eres bienvenido aquí. Y lo único que vamos a hablar es de las cosas que tú te arrepientes, de las cosas que te hacen sentir mal. Nunca vamos a hablar de tu pecado, porque obviamente la homosexualidad es un pecado. Entonces, son gente que están homosexuales, que están en posiciones de liderazgo en la iglesia. En Cuba hay un caso conocido de una mujer pastora lesbiana. Sí, no, yo te digo. La hija de Raúl Suárez. Uno tiene que tener extremo cuidado con eso. Voy a mencionar 2 pastores que sé, dicho por ellos mismos, no es que es un invento mío, que abiertamente han abrazado todo esto de que ven y siéntate y adora conmigo y sirve de voluntario en los ministerios. Número 1 se llama Andy Stanley. No sé cuántos han escuchado el nombre Charles Stanley. Charles Stanley es un pastor de Georgia. O era un pastor de Georgia, ya murió. Su hijo, Andy Stanley, que fue quien heredó el ministerio de su papá, abiertamente lo ha dicho en plena conferencia pública, que un matrimonio de su iglesia se rompió porque él, el esposo, estaba enamorado de otro hombre, empezaron a establecer una relación, y él los trajo a los dos a la iglesia y comparten separados los 2 hombres y la esposa del otro hombre. Esa señora ya está casada con otro hombre, pero tienes una pareja de homosexuales que están sirviendo en la iglesia como líderes de ¿qué? Niños. Líderes de niños. No me crean, búsquenlo en YouTube. Andy Stanley. Aléjense de ese hombre. Aléjense de ese hombre. ¿Quiere que te diga otro más? Uno que a nosotros nos ha impactado muchísimo, que nadie se lo imaginó. Un señor llamado Rick Warren. El señor llamado Rick Warren. Escritor de libros muy famosos, Una vida con propósito, Un líder con propósito, Una iglesia con propósito, etcétera, etcétera. Ha tenido varios conflictos, no solamente en la Convención Bautista del Sur por el hecho de admitir pastoras en la iglesia. Eso es un oficio establecido en la Biblia para el padre, para el hombre. ¿Todo bien? Sí, no, es que tengo que ir a buscar a Moisés, que viene de camino y está pasado en el tiempo de que puede manejar. Dale. Además de esas situaciones, ha abierto o ha ofrecido abiertamente, vengan, Dios te ama como eres, ven, siéntate y sirve de voluntario. Entonces, hay nombres que comienzan a resonar aquí, allá. Por favor, hermanos, Pablo dice, examinadlo todo y retener lo bueno, pero no significa que si tú sabes que de una llave de agua
solamente está saliendo agua con churre, no te pongas a filtrar esa agua. Huye de ahí. No esperes a decir, esta agua no tiene nada. Tú lo sabes, estás siendo advertido. Cuando tú oigas de estos personajes, estos pastores celebridades que hoy en día están actuando de esta manera, hermanos, aléjense. Aléjense de eso. Amén. Yo sé que es un tema espinoso, pero es un tema que es importante aclarar porque nos está afectando a nosotros en la iglesia hoy. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo como cristianos, como hijos de Dios? Número 1, predicarle el evangelio a todo el que se nos cruza delante. A todo el que se nos cruza delante. Gay, homosexual, lesbiana, cucaracha, ratón, quimera. No importa cómo sea. Uno que anda disfrazado de gato, otro que anda disfrazado. Predícale el evangelio. ¿Por qué? Ahora salieron que los porris que se creen peligrosos. No, es una cosa loca. Hay un problema. Antes de predicarlo, tienen que poner un leash para que no le vaya. Sí, no, llamarlo con comida. Pero entienden lo que quiero decir. Este mundo está corrompido. Sí, está feo. Este mundo está corrompido. Por eso, alguien hizo la pregunta, bueno, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué creó al hombre? Dios creó al hombre para su gloria, a pesar del pecado. Para su gloria. Porque Dios va a recibir gloria por aquellos que vienen a Jesús. Dios va a recibir gloria por aquellos que Él, en su autoridad, en su potestad, le ha dado a Jesús. Y recibe gloria también impartiendo juicio en aquellos que no vinieron. Entonces, Dios creó al hombre para su gloria. Así de simple. Entonces, con eso terminamos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Nora está sufriendo aquí. La veo. Entonces, espero que este tiempo, hermanos, haya sido bueno. Sé que han sido 3 jornadas largas. Vamos a repetirla definitivamente. Vamos a repetirla. Comenzamos nuestro próximo encuentro de estudio bíblico. Comenzamos con el libro de los Hechos. Vamos a estudiar el libro de los Hechos. Así que apriétense los cinturones, que este tiene más capítulos que Romanos. Sí. No, pero vamos a ir por temas. No se preocupen. Pero de verdad espero que este tiempo les haya servido y que salgamos de aquí con una mayor apreciación por nuestro Dios, por el sacrificio que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario, por la obra que el Espíritu Santo hizo en nuestras vidas, dándonos vida, abriendo nuestros ojos para que viéramos nuestro pecado, nuestra maldad, y viéramos el sacrificio de Jesús y viniéramos a Él en mansedumbre, rogándole, Señor, ten misericordia de mí. Amén. Les invito a orar y nos vamos. Señor, gracias por la bendición de este tiempo. Te suplico en el nombre de Cristo Jesús que, oh Dios mío, todo lo que hemos hablado, Señor, lo podamos interiorizar. Cree en nosotros un mayor deseo por estudiar tu palabra, por aprender de ti, Señor, para tener mayor información de quién eres, qué es lo que haces y lo que significas para nosotros. Bendice a nuestra familia, bendice a todos aquellos que no están aquí. Sé con los enfermos, Dios del cielo, guárdales. Llévanos en bien a nuestros hogares, Señor, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Esto lo va a poner en el WhatsApp? Sí, lo voy a poner.